No todos llegan hasta aquí. Lo que estás a punto de aprender no es para cualquiera. La mayoría de las personas vive atrapada en la ignorancia, tomando decisiones impulsivas, repitiendo los mismos errores y preguntándose por qué su vida no mejora. Pero tú no. El sabio oirá y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:5. Si estás aquí, es porque buscas algo más, porque no te conformas con lo superficial, porque sabes que hay principios ocultos que solo unos pocos descubren, y esos principios pueden cambiar tu destino. Este conocimiento no es para todos. Solo los que aplican estas verdades forman parte de la minoría que entiende cómo funciona la vida. Hoy descubrirás los secretos que separan a los sabios de los necios. Aprenderás a tomar decisiones que te pondrán adelante del 99% de las personas. Y si te quedas hasta el final, entenderás cómo desbloquear un nivel de sabiduría que pocos alcanzan. La pregunta es, ¿vas a aplicar esto o solo serás otro que escucha y sigue igual? Comenta ahora. ¿Crees que formas parte del grupo de los que buscan la verdadera sabiduría o de los que solo sobreviven sin dirección? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. La sabiduría que vale más que el oro. Imagina que alguien te ofrece dos opciones, un cofre lleno de oro o un conocimiento que puede guiar cada paso de tu vida y evitar que tomes decisiones equivocadas. La mayoría se inclinaría por el oro, pero la realidad es que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que entiendes. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, y no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Proverbios 4:5. Muchos buscan éxito, reconocimiento y estabilidad financiera, pero ignoran que sin sabiduría, todos estos logros pueden desmoronarse en un instante. ¿Cuántas veces hemos visto personas que lo tenían todo y lo perdieron por una mala decisión? La sabiduría es lo que diferencia a aquellos que prosperan de manera duradera de los que fracasan repetidamente. La opresión espiritual se alimenta de la ignorancia. Cuanto menos entendemos la vida, más vulnerables somos a las mentiras y trampas que nos rodean. Sin discernimiento, podemos tomar caminos que parecen correctos, pero que en realidad nos llevan a la destrucción. La sabiduría no es solo conocimiento, es aplicación. Puedes saber que es correcto, pero si no actúas con base en eso, no sirve de nada. El sabio escucha consejos, el necio los ignora. ¿Cuántas veces has recibido un buen consejo y lo desechaste, solo para darte cuenta después de que era la mejor opción? La sabiduría protege más que el dinero. La riqueza puede perderse en un instante, pero el discernimiento correcto puede salvarte de caer en trampas financieras, relaciones tóxicas y decisiones impulsivas. La Biblia lo deja claro. La sabiduría es un tesoro inagotable. Si la tienes, puedes construir una vida sólida, evitar conflictos innecesarios y avanzar sin temor. Sin embargo, si la descuidas, terminarás cayendo en los mismos errores una y otra vez. Y aquí viene la pregunta que pocos se hacen. Si la sabiduría es más valiosa que el oro, ¿por qué tantos la desprecian? Tal vez porque vivimos en una sociedad que premia la rapidez en lugar de la reflexión, el ruido en lugar de la prudencia y la apariencia en lugar de la sustancia. Pero antes de descubrir cómo adquirir y aplicar esta sabiduría, hay algo más que debes entender. Tu boca puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. La forma en que usas tus palabras puede construir tu futuro o destruirlo. El poder de a las palabras crean o destruyen. ¿Alguna vez has dicho algo de lo que después te arrepentiste? Una palabra mal dicha en el momento equivocado puede arruinar relaciones, cerrar puertas y marcar a alguien de por vida. Pero lo contrario también es cierto. Una palabra de aliento puede cambiar el rumbo de alguien, dar esperanza e incluso salvar una vida. La lengua es una herramienta poderosa, pero la mayoría no sabe cómo usarla. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Las palabras no son simples sonidos,
Tienen peso, impacto y consecuencias. Son como semillas que, una vez plantadas, crecen y producen fruto, para bien o para mal. ¿Qué tipo de semillas estás sembrando con tus palabras? Palabras que construyen versus palabras que destruyen, palabras que construyen. Pueden levantar el ánimo de alguien que está a punto de rendirse. Crean oportunidades, fortalecen relaciones y abren puertas. Ayudan a otros a ver su potencial y alcanzar sus propósitos. Palabras que destruyen. Pueden sembrar dudas, miedo e inseguridad. Dañan relaciones, generan resentimiento y destruyen la confianza. Pueden convertirse en una herramienta de la opresión espiritual, especialmente cuando alimentan la mentira, la manipulación y el desánimo. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, no sirves para nada, o nunca lograrás nada en la vida? Esas palabras pueden quedarse en la mente de una persona durante años, moldeando su identidad y su destino. Las palabras tienen poder, y una vez dichas, no pueden ser retiradas. La conexión entre la sabiduría y la forma en que hablamos. La diferencia entre un sabio y un necio muchas veces se encuentra en cómo usan sus palabras. El sabio piensa antes de hablar, mide sus respuestas y usa sus palabras para edificar. El necio habla sin reflexionar, responde con impulsividad y muchas veces termina destruyéndose a sí mismo con su propia lengua. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Proverbios 13:3. Aquí es donde entra una de las mayores pruebas de sabiduría, saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En muchas ocasiones, la mejor respuesta no es una palabra agresiva, sino un silencio estratégico. Pero esto va más allá de lo que decimos en voz alta. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos también tienen poder. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces te repites frases negativas? No puedo, no soy lo suficientemente bueno, siempre fracaso. Estas declaraciones refuerzan la opresión espiritual y nos mantienen atrapados en la mediocridad. La clave está en aprender a usar nuestras palabras con propósito. No se trata de hablar solo cosas positivas sin fundamento, sino de alinear nuestra boca con la verdad y la sabiduría. Y aquí surge la pregunta: si las palabras tienen tanto poder, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos usándolas bien? Para responder esto, necesitamos entender algo más profundo: el peligro de la insensatez y cómo evitar decisiones que pueden arruinar nuestra vida. El peligro de la necedad. ¿Cómo evitar decisiones erróneas? ¿Alguna vez has tomado una decisión de la que luego te arrepentiste profundamente? En el momento parecía lo correcto, pero con el tiempo te diste cuenta de que fue un grave error. El problema no siempre es la falta de oportunidades, sino la falta de sabiduría para elegir correctamente. El camino del necio es recto ante sus propios ojos, pero el que escucha consejo es sabio. Proverbios 12:15. La necedad no siempre se muestra de forma obvia. Muchas veces se disfraza de impulsividad, autosuficiencia y orgullo. ¿Cuántas veces has visto a alguien ignorar advertencias solo para terminar enfrentando las consecuencias de sus malas decisiones? El necio confía ciegamente en sí mismo, mientras que el sabio busca consejo. Características de un necio. Decide sin pensar, actúa sin analizar las consecuencias, confiando en sus emociones del momento. Ignora consejos, cree que lo sabe todo y no necesita escuchar a nadie. Se deja llevar por el orgullo. No admite sus errores, aun cuando todo demuestra que está equivocado. Culpa a otros. Cuando las cosas salen mal, nunca acepta su responsabilidad. Repite los mismos errores. En lugar de aprender, sigue, tropezando con la misma piedra una y otra vez. El problema es que, muchas veces, la opresión espiritual también se manifiesta en decisiones erradas. La falta de discernimiento nos hace caer en trampas, seguir caminos peligrosos y creer en mentiras que nos alejan de la verdad. La importancia de buscar consejo. Los necios creen que buscar consejo es signo de debilidad, pero en realidad es todo lo contrario. Los más sabios de la historia entendieron que la verdadera inteligencia no está en saberlo todo, sino en rodearse de personas que pueden ofrecer orientación.
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Un sabio no teme admitir que no sabe algo. Escuchar consejo no significa depender de otros, sino obtener perspectivas valiosas. Cuanto más aprendes de los errores de otros, menos tendrás que sufrir en carne propia. Muchas personas podrían haber evitado fracasos financieros, matrimonios destructivos y caminos de sufrimiento si tan solo hubieran buscado consejo antes de actuar. Y aquí viene una pregunta que pocos se hacen. ¿Por qué la gente rechaza el consejo? Tal vez porque la verdad incomoda, tal vez porque es más fácil seguir lo que el corazón quiere en el momento. Pero cuando el desastre llega, no hay vuelta atrás. Sin embargo, hay algo aún más poderoso que escuchar consejo. Entender que la sabiduría de los antiguos tiene respuestas para los problemas modernos. Y antes de que sigamos adelante, déjame preguntarte, ¿has estado ignorando consejos que podrían cambiar tu destino? El valor de los buenos consejos, la sabiduría de los antiguos. ¿Cuántos problemas podríamos haber evitado si hubiéramos escuchado el consejo correcto en el momento adecuado? La mayoría de las veces, el fracaso no es falta de oportunidades, sino falta de discernimiento para escuchar a quienes ya han recorrido el camino antes que nosotros. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Vivimos en una era donde la gente confía más en su intuición que en el consejo de los sabios. Se valora la independencia al extremo, y pedir ayuda es visto como una señal de debilidad. Pero la verdad es que los mayores éxitos en la vida rara vez ocurren en soledad. ¿Quiénes logran grandes cosas? Aquellos que escuchan, aprenden y aplican la sabiduría de los que vinieron antes. Pero el necio rechaza la instrucción, creyendo que puede hacerlo todo por sí mismo. ¿Y el resultado? Tropieza en los mismos errores que otros ya cometieron. La sabiduría antigua y su relevancia. Hoy mucha gente cree que los consejos antiguos ya no se aplican a nuestra época, pero la realidad es que los principios de la vida no han cambiado. Las malas decisiones siguen arruinando vidas. El orgullo sigue cegando a las personas. Los impulsos siguen llevando a la ruina. La única diferencia es que hoy en día la gente se siente más sabia simplemente porque tiene acceso a más información. Pero información no es lo mismo que sabiduría. Puedes saber muchas cosas, pero si no aplicas lo correcto en el momento adecuado, de nada sirve. El sabio oirá y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:5. La opresión espiritual también juega un papel aquí. Muchas personas que viven en confusión rechazan el consejo de los sabios porque su orgullo no les permite aceptar que necesitan dirección. ¿Cómo identificar un buen consejero? No todos los consejos son útiles. Elige bien a quien escuchas. Busca personas con experiencia real, no solo teoría. Un buen consejero no dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas. La sabiduría es probada por sus frutos. Mira los resultados de quien aconseja. Hay personas que buscan consejos solo para recibir aprobación de lo que ya decidieron hacer. Pero la verdadera sabiduría a veces incomoda, porque te muestra verdades que no quieres enfrentar. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te da un consejo que no te gusta? El necio se enoja, ignora y sigue adelante. El sabio reflexiona, analiza y toma decisiones con discernimiento. Y aquí hay algo más profundo. Rechazar la sabiduría es abrir la puerta a la confusión y al fracaso. El necio menosprecia el consejo de su padre, pero el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 15:5. En resumen, tu vida es el reflejo de los consejos que decides escuchar o ignorar. Pero hay algo más. No basta con recibir sabiduría. Es necesario aplicarla para encontrar la verdadera paz. Y antes de avanzar te dejo con esta pregunta. ¿Qué pasaría si aprendieras a usar la sabiduría no solo para evitar errores, sino para construir una vida de verdadera paz? El camino de la paz. ¿Cómo la sabiduría protege tu alma?
La paz es algo que todos desean, pero pocos realmente encuentran. Vivimos en un mundo de prisas, conflictos y preocupaciones constantes. Hay gente que tiene dinero, éxito y reconocimiento, pero sigue sintiéndose vacía y atormentada. ¿Por qué? Porque la paz no depende de lo que tienes, sino de lo que entiendes. Los sabios heredarán honra, pero los necios recibirán afrenta. Proverbios 3:35. El problema es que la mayoría busca la paz en el lugar equivocado. Creen que vendrá cuando alcancen ciertas metas, cuando tengan más dinero, cuando consigan el trabajo perfecto o cuando finalmente encuentren a la persona ideal. Pero lo que no entienden es que la paz no es el resultado de circunstancias externas, sino de una mentalidad sabia y equilibrada. Y aquí entra una verdad poderosa. La sabiduría protege tu alma. ¿Cómo la sabiduría conduce a la paz? 1. Evita conflictos innecesarios. Muchas guerras comienzan con palabras maldichas y decisiones impulsivas. La sabiduría te ayuda a evitar discusiones sin sentido y te enseña a elegir tus batallas. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1, 2. Enseña a perdonar rápido. Guardar rencor solo llena el corazón de amargura. El sabio sabe que el perdón no es para beneficiar al otro, sino para liberar su propia alma. 3. Te aleja de la ansiedad. La preocupación surge cuando dependemos de cosas inestables. La sabiduría nos hace confiar en lo eterno, no en lo temporal. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. La falta de sabiduría roba la paz. Las personas que ignoran la sabiduría viven en tormento constante. Se enojan por cualquier cosa. Tienen miedo del futuro porque no piensan a largo plazo. Se aferran a problemas que deberían soltar. Viven en confusión porque toman decisiones sin discernimiento. Aquí es donde la opresión espiritual juega un papel importante. Muchas personas se sienten atrapadas en ciclos de caos porque su forma de pensar y actuar está fuera de la sabiduría divina. La sabiduría y la protección espiritual. La paz verdadera no significa ausencia de problemas, sino tener una mente fuerte y protegida en medio de ellos. No os afanéis por vuestra vida, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:25-33. Quien anda en sabiduría, duerme tranquilo porque sabe que Dios tiene el control. No se deja manipular por emociones momentáneas, toma decisiones con calma y prudencia. Y aquí surge la pregunta clave: si la sabiduría nos da paz, ¿por qué tantas personas siguen viviendo en caos? Tal vez porque han ignorado una de las leyes más importantes de la vida. La disciplina es lo que separa a los que logran la paz de los que siempre fracasan. ¿Cómo la disciplina moldea tu destino? La sabiduría sin disciplina es inútil. Puedes conocer todas las respuestas correctas, pero si no tienes constancia para aplicarlas, nunca verás resultados. La diferencia entre el éxito y el fracaso está en la capacidad de seguir adelante cuando otros se rinden. El que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que odia la corrección es necio. Proverbios 12:1. Mucha gente fracasa no porque no tenga oportunidades, sino porque no tiene la paciencia para construir algo sólido con el tiempo. Buscan resultados inmediatos y cuando no los consiguen, abandonan. La disciplina te protege de la opresión espiritual, porque evita que vivas controlado por emociones fluctuantes. El sabio no actúa según lo que siente en el momento, sino según lo que sabe que es correcto. ¿Cómo desarrollar la disciplina? Comprométete con la verdad, no con la comodidad. Aprende a hacer lo correcto, incluso cuando no tengas ganas. Cambia la mentalidad de recompensa instantánea por perseverancia. El perezoso desea y nada alcanza, pero los diligentes serán prosperados. Proverbios 13:4. Aquí surge la pregunta: ¿cuál es la base de toda disciplina y sabiduría? No se trata solo de fuerza de voluntad. El verdadero fundamento de la sabiduría
está en algo más profundo, en el temor al Señor. El temor al Señor, el principio de toda sabiduría. No hay verdadera sabiduría sin Dios. Puedes tener conocimiento, experiencia y éxito, pero si tu vida no está alineada con la verdad divina, tarde o temprano todo se desmorona. El principio de la sabiduría no es la inteligencia, sino el temor al Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santo es la prudencia. Proverbios 9:10. Pero, ¿qué significa temor al Señor? No se trata de miedo, sino de reverencia, respeto y sumisión a su voluntad. Es entender que sin Él, nuestras mejores decisiones siguen siendo insuficientes. ¿Por qué el temor al Señor trae sabiduría? Te protege del orgullo y la arrogancia. Te ayuda a tomar decisiones con perspectiva eterna. Te da dirección cuando no sabes qué hacer. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Quien teme a Dios camina con seguridad, porque sabe que su vida está en manos del Creador. Pero quien ignora este principio termina en confusión y caos. Y aquí llegamos a la pregunta final. Ahora que conoces el camino de la sabiduría, ¿qué harás con este conocimiento? Solo los sabios aplican esto. Ahora que has llegado hasta aquí, tienes en tus manos un conocimiento que pocos descubren. Pero hay algo que debes entender. La información sin acción no cambia nada. Los necios escuchan y olvidan. Los sabios escuchan y aplican. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es la prudencia. Proverbios 9:10. El éxito, la paz y el discernimiento no llegan por casualidad. Son el resultado de decisiones diarias basadas en principios eternos. Y hoy, tú tienes la oportunidad de empezar a caminar en esa dirección. ¿Vas a tomar mejores decisiones o seguirás actuando por impulsos? ¿Vas a controlar tus palabras o seguirás destruyendo con ellas? ¿Vas a buscar consejo sabio o seguirás ignorando advertencias? Si aplicas lo que aprendiste, aquí serás parte de la minoría que realmente entiende cómo funciona la vida. Pero si dejas pasar esta oportunidad, te convertirás en uno más de los que siguen dando vueltas en los mismos errores. Déjame un comentario. ¿Qué fue lo que más te impactó de este contenido? Y si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo usar la sabiduría a tu favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Y no te vayas todavía, porque en el próximo video descubrirás otro secreto que pocos conocen.